Ya, mis hermanos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Darle las gracias a nuestro Padre primeramente por este tiempo tan especial. Le daba gracias a Dios en la mañana muy temprano porque si bien a lo mejor, me comentaba el pastor, no podemos estar justo por los tiempos, temas de las clases, para lo que es la tarea de Panquehue. Si el Señor ha permitido esta apertura de este tiempo. Y eso la verdad que me da mucha alegría poder hoy día compartir una enseñanza con ustedes, poder entregar esto que una medida que va, ¿sabe qué? Va como entrando un poco más en esta literatura, entrando un poquito en los casos, uno va comprendiendo realmente el sentido de la palabra y por qué el Padre nos habla de la manera en que nos habla, por qué es tan necesario ser agradecidos de cómo la palabra ha llegado a nuestras vidas, partiendo de la base de que la palabra, si bien escrito está que es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, hasta lo profundo, ¿cierto? También no deja de ser un logos, no deja de ser un contenido, algo que también en nuestra mente se graba. Entonces, qué interesante es poder llenar nuestra mente, nuestros pensamientos de la palabra. Por algo que también escrito está cuando Dios le hablaba a Josué y le decía, el día en que medites en él, de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo, hermano, todo te saldrá bien. Pero ¿qué debemos hacer? Meditar en él, o sea, tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestros pensamientos, tiene que estar llenando una vida importante en nosotros. Y por eso también, hermanos míos, es necesario el considerar. No digo que sea de una determinada manera, no, pero es necesario el considerar, dejar tiempos, y me agrada mucho esto porque ahora estoy en una etapa de distribuir mis tiempos. Entonces, hubo un curso que me tocó hacer en una oportunidad que se llamaba Gestión del Tiempo. Y en esta gestión del tiempo, muchos de nosotros se llena de quehaceres y anda siempre allá corriendo y va para allá y va para acá y al final del día no hizo nada. No sé si le ha pasado, ¿no? ¿Sí? ¿O me ha pasado a mí nomás? Pero uno anda de carreras para allá, para acá y a veces molesto, a veces un poquito estresado y muchas cosas que dan y al final no hizo nada, pero corrió todo el día. Ya, bueno, este curso que me tuve la oportunidad de hacerlo en un momento, nos llevaba un poco a eso, a separar lo urgente de lo importante. Y claramente cada uno de nosotros tiene cosas importantes que hacer, pero hay cosas que requieren urgencia. Es decir, es necesario cortar el pasto, es importante, sí, es importante cortar el pasto. No estoy diciéndole nada importante que no se tomen las palabras, pero es urgente en este momento que se acabó el gas y a comprar el tubo de gas porque hay que cocinar, por ejemplo, ¿me entienden? Las dos cosas son importantes, pero hay algo que genera una urgencia. Entonces, es necesario también, hermanos, que nuestro esquema, porque siempre usted ha escuchado decir, hay que darle todo al Señor, todo es del Señor. Pero si somos bien honestos y empezamos a desglosar nuestro día, igual que el calendario o el horario cierto de los niños cuando van a la escuela, de 8 a tanto, ¿qué hice? De 9 a 10, ¿qué hice? Y uno empieza a desglosar, nos vamos en puro afirmar una palabra, decir, amén. Pero resulta que yo desgloso mis días y no tengo un día dedicado al Señor o un esquema donde yo digo, este tiempo es un tiempo que nadie me lo toca, porque es un tiempo de oración, es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de palabra. ¿Sí? Si somos honestos, usted hace ese ejercicio, se dará cuenta que es muy poco o a veces nada que damos para esos tiempos con el Señor. Y si es que no nos traen, o si es que
Y estoy seguro, y si es que por ejemplo en nuestro horario de 19:30 a 21 horas estudio bíblico, si no estuviera ese ítem ahí, usted no recibiría palabra. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya está destinado a la iglesia. Pero si de mí dependiera, a lo mejor no tendría ese tiempo de escuchar una palabra, o de ir a la palabra, o de orar quizás. Pero hermano, no estoy aquí para enjuiciar, no estoy aquí para decirle quién es mejor, quién es peor, no estoy para eso. Estoy solamente, ¿sabe para qué? Para hacerle conciencia de que en nuestra mente es necesario darle una estructura, es necesario darle un principio, es necesario que nuestro calendario diga oración de tal a tal hora, palabras de tal a tal hora. Se lo digo porque me ha costado trabajarlo, pero me lo propuse hacer. No se lo digo que me ha sido fácil, pero me propuse hacer. Y algunos dirán, pero es que yo no tengo tiempo, hermano. Todos tenemos 24 horas. Amén. Y todos tenemos que destinar un tiempo para dormir, un tiempo para comer, un tiempo, dice la palabra, hay tiempo para todo, ¿no? Sí, amén. Aleluya. ¿Ves? Se da cuenta, tiempo para todo. Entonces, qué interesante es poder decir, voy a dejar media hora, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, no sé, ustedes determinen. Pero llévelo porque su mente necesita esa estructura, o si no, el afán del día lo va a consumir y al finalizar el día habrá dicho, ay, gracias Señor por este día menos. Y eso fue lo que buscó el Señor. Entonces es necesario llevarlo a nuestra mente, porque nuestra mente necesita ese espacio de tiempo. Amén. Y al final del día decir, hoy día empecé el día buscando a Dios. ¿Y qué me puede cuestionar? Lo tengo en mi calendario porque de tal hora hasta tal hora lo hice. Y eso me da paz, trae paz, hermano. Así que le animo en ese sentido, porque somos personas de estructura. Somos personas que necesitamos definir. Porque si no, va a ser un día más que vamos a terminar cansados, estresados, agotados, y al final no hicimos nada. Y la alabanza es tan hermosa cuando dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. O si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Entonces es necesario eso, hermano. Así que bien, vamos a orar. Perdónenme que me extienda en esta introducción, pero es necesario que nosotros asociemos esto. Nuestra mente realmente está reconociendo el lugar que Dios tiene en nuestra vida. Porque volvamos al inicio. De mi mente va a depender qué dirección toma, si me transformo en un ser espiritual o en un ser guiado por las obras de la carne. Esa es la importancia de esto, hermano. Vamos a orar entonces por este tiempo y por este espacio. Padre, en el nombre del Señor Jesús, agradecemos este tiempo, Padre, agradecemos este lugar, este espacio físico, Señor, el cual nos permite reunirnos, Padre Santo, de una manera cómoda, de una manera adecuada, Señor, para que podamos adquirir la mayor cantidad de conocimiento de Ti primeramente, Señor. Padre, que lo que hoy se entregue, todo lo que tenga relación a contenidos científicos, a contenidos base, a contenidos que el hombre ha podido descubrir, Padre Santo, que sea solamente un complemento a lo que finalmente Tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Más aún cuando ocurren estas cosas, escrito está, Señor, que estas cosas se darían, que la ciencia avanzaría, Padre amado. Gracias te damos porque Tú eres fiel en responder, Tú eres fiel en Tus promesas, Señor. Padre, hoy presentamos este estudio delante de Ti, presentamos nuestras vidas, Padre, para poder recibir, no dejar de examinarlo todo, Padre Santo, y por sobre todo retener lo bueno, lo que edifique, lo que fortalezca, lo que complemente la enseñanza, Señor. Padre, tomamos todo lo que venga de Ti, Señor, mas desechamos todo lo que no edifique, todo lo que pueda ser un estorbo, Señor, lo desechamos desde ya, Señor. Consagramos este tiempo a Ti, lo presentamos hoy delante de Ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser buenos discípulos Tuyos. Gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema de hoy lleva enfermedades mentales y la Escritura, decía la semana pasada, pero hoy día específicamente vamos a abordar lo que es el miedo. Como decía la semana pasada,
Hay grupos de enfermedades que quise darle ese tono. Esto no lo va a encontrar en literatura, sino que en base a lo que yo pude definir, porque finalmente, hermano, es necesario que comprendamos esto, que hay cosas que Dios no las va a ejecutar sobre nosotros, mas Dios las va a permitir en nosotros. Entonces hay cosas que Él no las va a hacer, pero va a permitir que ocurran. Así fue con Job, por ejemplo. Así ha sido como muchos hombres que han tenido que ser tratados en diferentes procesos. Pero quise tomar diferentes tipos de enfermedades que afectan directamente la mente y de estas enfermedades agruparlas en dos tipos. Unas las asociadas a los miedos, ¿cierto? Y las otras reflexivas. Y el día de hoy vamos a profundizar un poco más en las asociadas a los miedos. Dentro de ellas, como decía la semana pasada, tenemos trastornos de ansiedad, tenemos trastornos de pánico, tenemos trastorno obsesivo-compulsivo y las fobias, ¿cierto? Tenemos la depresión también, tenemos los trastornos bipolares, otro tipo de trastornos del ánimo también, y así también trastornos a la alimentación. Siempre, hermano, es necesario que comprendamos esto. La mente tiene una fuerza tan grande en nosotros que esta puede traspasar todo tejido muscular, tejido nervioso, tejido neuronal. Hay cosas que ocurren en la mente y que pueden afectar todo tu cuerpo. Una persona puede ser capaz de arrastrar un bus, como puede ser capaz de no levantarse en un mes. Así la mente puede dominar la vida de una persona, y eso es necesario que lo tengamos claro. Por eso tenemos que comprender y conocer nuestra mente, conocernos nosotros mismos, dejar que Dios profundice en nosotros, como me gustaba mucho como David lo expresa en los Salmos cuando dice: examina, oh Dios, en mí un corazón. Y esa pequeña frase, examina, es algo que Dios hace en la vida de una persona. Pero también es necesario que nosotros tengamos esa conexión con Dios, porque, y mire qué interesante, cada vez que nosotros dejamos que Dios examine áreas en nosotros, sería como el ejemplo de que voy a médico, pago la consulta, pago el bono del especialista, ¿cierto? Llego a la consulta, le digo: doctor, examíneme. Bien, excelente. Muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. El doctor me examinó, ok, pero ¿qué obtuve yo? ¿Cuál es mi feedback? ¿Cuál es mi retroalimentación? ¿Qué es lo que hoy día yo rescato de aquel especialista que acaba de examinar mi cuerpo o lo que he tenido que examinar? Entonces, aquí, ¿qué es importante que tengamos presente? Decir a Dios: examina, pero también debo ser capaz de escuchar a aquel que me examina. Debo ser capaz de recibir lo que viene de parte de Dios. Por eso, hermanos míos, amados, necesitamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos confronta, nos examina, como decía al principio, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, ¿cierto? Hasta la médula. Necesitamos de su palabra para que penetre, pero también nosotros necesitamos escuchar qué hay en mí. Porque si yo llego, y creo que lo han dicho muchas veces las hermanas, el pastor, los hermanos que han entregado la enseñanza, que usted no puede llegar al lugar de comunión e irse tal cual. Porque solamente a lo mejor vino por cumplir, pero no dejó de dejarse examinar, ni tampoco escuchó lo que le dijo el que le examinó. Y ese examinar no es solamente el día que usted asiste, es todo el hábito que usted trae, ese día es examinado. Y ese día es puesto sobre la mesa. ¿Se da cuenta el diagnóstico que hace un médico, no? Le dice: oye, no, mira, a ti te gustan los pastelitos, te gustan, no, parece que duermes poco, te gusta mucho el café, ¿cierto? Él examinó, él revisó, pero eso lo vio en el momento, pero es el fiel reflejo de lo que yo he venido haciendo todo para atrás, ¿cierto? Así Dios trabaja en nosotros. Entonces, permitamos, y por eso le digo, yo quiero animarle en este aspecto. Yo la verdad que he
he sido bastante, como decirlo, cuidadoso al momento de tratar estos temas porque hay mucha literatura, hermano. Pero ¿cuál ha sido mi base? La palabra, para poder preparar hoy día estos estudios. Porque yo no vengo a darle clases de psicología a usted. Quiero que lo tenga claro, si no yo creo que usted buscaría un buen profesional, alguien titulado, alguien que ya tenga cierto amplio conocimiento, usted pagaría un buen bono para escuchar a un buen psicólogo, me imagino yo. Hoy día usted lo que viene a recibir es cómo Dios Padre trabaja en nosotros, específicamente en la mente. Le estamos dando ese enfoque. Y cómo la mente tiene una relación con la palabra de Dios. Cómo Dios nos trata, cómo Dios nos va procesando. Cómo este tipo de cosas ninguno de nosotros está exento, hermano. Porque lo peor es pensar, no, yo jamás, la depresión no. No, yo jamás. Trastornos de pánico, no, jamás. Hermano, tú y yo estamos expuestos a todas estas cositas. Porque el hecho de tener mente, esto te puede pasar. Y hay un listado gigantesco. ¿Cuánto decía? ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene el dato de la OMS? ¿Cuánto eran las enfermedades? 400, algo de 400, ¿cierto? ¿Sí? 400. ¿Sí? Enfermedades mentales, imagínense. En el 2019, ese fue la raya para la suma que hizo la OMS. Más de 400 enfermedades mentales. ¿Y aquí cuánto tenemos? 13. 6. Y uno de 8 personas. ¿Ah? Y uno de cada 8 personas. Y uno de cada 8 personas. Sí, Si tenía un tipo de enfermedad, muy bien, pastor, excelente. No, usted está muy bien. Exacto. Entonces, mire, vemos aquí más de 8. Mire qué interesante. Alguno tiene que tener Aquí más de uno. Algo pasa. Entonces, hermanos míos, amados, no podemos decir, mire, yo quiero también plantearle esto. ¿Cómo es nuestra actitud frente a las cosas que yo enfrento? Eso es necesario, pero eso está acá. Si todo va a depender acá. Mire, hermanos, y volvemos a las percepciones. Por ejemplo, alguien puede decir, no sé, hoy día, oye, está helado, prende la cuestión esa, el aire, no se puede estar. Y hay gente que va a ver así las cosas. Pero hay gente que va a decir, oye, qué bueno, los hermanos que son más valorados, o sea, yo me doy un polerón nomás y estoy listo. Y todos estamos en la misma sala, ¿me entienden? Pero todos están procesando de una manera distinta, percibiendo. Pero si uno se pone a pensar ya, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Es que la iglesia esté bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, si eso nos une y nos acerca, sumemos y no restemos. Pero si yo tengo alguna situación, va a pasar de que yo me voy a restar. Y siempre voy a tener un argumento para, no, es que la hermana que hace las cortinas, no me gusta ese color, no, yo no puedo porque no me gusta ese color. Y hay gente que es así, pues, hermano. Y hay otra persona que está, oye, precioso el trabajo, qué lindo. ¿Sabe que son cosas superficiales? Pero llegan acá, y son cosas tan sencillas, tan simples, pero esa actitud es la que nos une, y yo creo que esa es la actitud que Dios quiere en nosotros. Quiere una actitud de unión, una actitud de amor al prójimo, de considerar a aquel que a lo mejor sí está bien. Por amor muchas veces tenemos que ceder, tenemos que dar cosas. Pero volviendo a este tema, amados hermanos, es necesario que nosotros tengamos presente que esto está ahí. El enemigo, como decía en el libro de Hechos, está al acecho, está rondando, está buscando por dónde entrar. Y hoy en día, la sociedad en sí, ¿sabe qué? Mire, ayer estaba en una clase de intervención psicoeducacional. Y uno de los tópicos que mencionaba la profesora era de que lo que está ocurriendo en la sociedad es el fiel reflejo en el aula. Y mire qué interesante. Cuando decimos, los niños que están complicados, tan difíciles, pero resulta que cada uno de esos niños viene de un lugar difícil.
Y así están las cosas. Y nosotros podemos decir, ¡ay, que está complicado! Los niños, no, está difícil. No, hoy día todo insolente, todo mal. Y podemos caer en lo que todos dicen. No, está malo. Mas otros pueden decir, veo que la gloria de Dios se va a manifestar. Aquí hay necesidad. Aquí hay personas que necesitan de Dios. Hay personas que voy a poder predicar, voy a poder entregar reino. Y estas personas se pueden salvar, pueden tener esperanza. Y el mismo escenario, ¿se da cuenta? Pero ¿cuál es la actitud? La actitud cambia. Entonces, hermanos míos, frente a esto, va a depender mucho cómo lo tomemos. Lo primero que debemos hacer es nunca negarlo, sino que reconocerlo. Hubieron hombres que fueron a Cristo y le dijeron, Señor, ¿puedes sanarme? ¿Pero por qué le decían eso? Obviamente querían la sanidad, pero sabían que no había nadie más que lo podía sanar, reconociendo su problema, reconociendo su dificultad, reconociendo eso que tenían, el padecimiento que llevaban. Entonces, es necesario que nosotros podamos ver y examinar cada una de estas y nunca decir, no, yo estoy libre de eso. No, es que yo como tengo a Dios, no, ¿por qué voy a tener? Yo soy cristiano, no puedo tener eso. El enemigo anda al acecho, hermano. Anda al acecho. Y bastó una situación, bastó un problema y el enemigo entró. Algunas personas que saben un poco más o profundizan más en lo que es la batalla espiritual, muchos tipos de demonios entran a la vida de las personas cuando son violentadas. Muchas de ellas abusadas sexualmente, abusadas físicamente. Hay demonios que entran producto de que una ventana se abrió y tiene relación con esto. Se llama miedo. Por eso, hermano, que nosotros lo primero que debemos hacer es reconocer delante de Dios cuál es nuestro padecimiento. ¿De qué padecemos? Hermano Rodrigo, ¿puedo decir algo? Sí, por favor, hermano. Yo me siento reconocida con algunas de las cosas que están escritas ahí. Pero ¿sabe qué siento yo? Que más allá de reconocer el título que ahí se le puede dar, es poder entender por qué se causa esto. ¿Me entiendes? Hay una raíz en todas las cosas. Y si Dios sana esa raíz, Dios puede sanar eso, ¿me entiendes? Porque yo puedo reconocer, por ejemplo, porque yo tengo crisis de pánico. Entonces yo puedo decir, yo tengo crisis de pánico, pero también tengo que entender que por algo esas cosas están ahí, ¿me entiendes? En algún momento algo ocasionó que esté ahí. Porque si usted ve, mire, cuando David le dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Es una manera de decirle al alma qué ocasiona esa turbación, ¿me entiendes? Más allá de reconocer que David está turbado, es decir, ¿qué es lo que causa? ¿Me entiendes? Yo hoy día entiendo cuál es mi causa, ¿me entiendes? Pero, y yo sé que Dios, si nos permite tener estas cosas, es para reconocerlo a Él como nuestro único Salvador, sanador. Y no es, yo sé que hay tratamientos, ¿me entiendes? Pero son cosas que no van a sanar. Son cosas que pueden menguar los síntomas, ¿me entiendes? Pero la sanidad yo sé que no viene de parte de eso, de parte del tratamiento. Creo. Hermano, me toca muy fuerte el tema porque yo a los 12 años fui diagnosticada con trastorno de ansiedad severo. Estuve diagnosticada y con tratamiento con pastillas como por un año y eso ocasionó una depresión. Chica, 12 años, era una niña. Y me costó mucho salir, pero yo pensé que el trastorno de ansiedad se me iba a pasar en algún momento o en el momento que quizás ya no me doliera mucho la muerte de mi mamá. Pero no me imaginé que eso iba a ir progresando si no me medicaba o también que en el tiempo eso podía volver. Entonces yo he entendido desde que yo me convertí al Señor, que yo confesé al Señor Jesús como mi Salvador, que no estoy exenta de que esa ansiedad vuelva. Y me ha pasado en el último tiempo.
pero he entendido de que Dios ahí me dice, bástate de mi gracia. Y que los pensamientos y todo lo que conlleva un trastorno de ansiedad, cuando yo voy a Él, es como que Él viene y me dice, yo estoy contigo, yo soy tu paz, yo soy tu calma. Y he aprendido a ver, incluso lo más reciente que me pasó fue cuando me vine a vivir ahora a Guzmanes. Me dio una crisis de ansiedad muy fuerte en la casa, así mi corazón se agitó y empecé a sentir la fatiga y todo lo que siento cuando viene esa ansiedad. Y salí y recibí una palabra como que alguien me dijo por detrás, mira las aves que aunque yo son los más pequeños, yo las alimento. ¿Cómo no me voy a preocupar de ti? Me lo dijo así, no me leyó el versículo textual, sino como me lo dijo, entiéndelo, yo estoy preocupada de ti. Entonces fue como esa paz. Entonces yo he entendido que no voy a decir yo no padezco de ansiedad. Yo sé que está ahí, reconozco que hubo un origen, la muerte de mi mamá. Pero yo sé que en el Señor yo soy fuerte. Y que cuando eso viene, en vez de acudir a comerme todo lo del refrigerador, yo puedo acudir a su palabra. En vez de acudir a llorar, porque la ansiedad trae el pánico, trae la depresión y acarrea muchas cosas, yo puedo correr a Él. Y con esto termino. Me ha costado mucho organizarme. Y estaba en esa situación que usted comentaba, hermano, donde yo llegaba el devocional, lo voy a hacer ya antes de acostarme. Medio leía el versículo y caía dormida. Y el Padre me llevó a ordena tu casa. Y me hablaba de mi templo, ordena mi casa espiritual, no mi casa física. Y sabe que empecé esta semana a organizar de tal manera que mi prioridad es el devocional. Y empecé a ordenarme con hora. No, de esta hora a esta hora yo es mi tiempo con Dios. De esta hora a esta hora es aseo y a esta hora yo trabajo. Me di cuenta que tengo tiempo hasta para leer un libro. Entonces, incluso ordenar. Todo esto es lo que voy a cocinar en la semana. Ya me preparo en la noche. Mañana voy a cocinar esto, voy a dejar esto listo. Y empecé a ver de que sí se puede, pero que lamentablemente muchas veces no nos queremos dar cuenta de dónde estamos fallando. Y yo ahora tengo una pizarra y en la pizarra tengo mis horarios de comidas, de trabajo, de lo que tengo que hacer, pero sobre todo de mi tiempo con Dios. Y he visto esta semana, ha sido una semana muy agitada, pero he visto cómo Dios me ha dado paz. Y eso es lo que yo les quería compartir. Gracias a mis hermanas por compartir esos testimonios, porque esto hace mención de que estas cosas no son teoría solamente, sino que han golpeado vidas, han afectado vidas. Como lo dije la semana pasada, no me imagino desarrollando esta labor si no es en el Señor. No lo veo, o sea, de hecho le decía a mi esposa el otro día, yo no me enfoco a la parte clínica, me gusta más la parte psicología organizacional, por la parte logística. Eso me gusta mucho, trabajar con equipos multidisciplinarios. Yo creo que ese es un don que Dios me ha dado, pero lo he perfeccionado a través de esta profesión que quiero algún día lograr y terminar. No me veo en lo clínico, pero sí, yo le decía, ¿qué pasa si me doy cuenta en el proceso que soy un muy buen psicólogo clínico? Me pondría Rodrigo Bustamante, psicólogo cristiano, me pondría. No me pondría psicólogo, me pondría así, psicólogo cristiano. Porque los que tengan que llegar ahí llegarán nomás, ¿me entiendes? No es el objetivo principal. Pero es interesante considerar esto y tener la base espiritual, porque realmente, imagínense, y quienes han experimentado esto, yo pasé también un proceso depresivo que yo hoy día reconozco que tuve en mi adolescencia, por ejemplo. Y también Dios me usó predicándole a personas que tuvieron este tipo de situaciones, y en el momento que le estaba predicando hubieron hasta manifestaciones en ese momento, pero hubieron personas que fueron liberadas y hoy día están en el reino, están hoy día convertidas al Evangelio. Pero yo no puedo decir lo contrario, sé que la solución es Cristo, pero es necesario que comprendamos esto, porque como decía la semana pasada, el enemigo, al estar al acecho, nosotros tenemos que saber cuáles son los vallados que tenemos que cerrar.
cómo tenemos que cuidar de que el enemigo no arrase aquel huerto que nosotros estamos construyendo, ya sea partiendo por nosotros mismos, por los que amamos, por los que están con nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Es que nosotros podamos introducirnos un poquito más en la mente, podamos reconocer ciertas cosas que están ahí, que sí nos pueden tocar, sí nos pueden afectar, o qué cosas el enemigo puede usar para querer derribarnos. Esos dardos que tira, dardos de fuego, como lo menciona en el libro de Efesios, ¿cierto? Por eso, por sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ahora, entrando al concepto, como dije, yo le di esta agrupación, miedo y reflexiva. Son dos tipos de enfermedad que quiero que analicemos en esta instancia. Pasando al tema de cómo opera el miedo. Bueno, aquí en el cerebro, donde está el hipocampo en este sector, está el tálamo en este otro sector, aquí hay una pequeña forma de almendra que tiene esta y se llama la amígdala. Esta amígdala reacciona de una manera muy especial cuando se ve enfrentada al miedo. Por ejemplo, la amígdala está tan atenta que yo veo el rostro de alguien y esa amígdala se acciona. Por ejemplo, ¿alguien puede reaccionar a esto? Una simple expresión, ¿me entiendes? O yo puedo poner una cara de tristeza y usted va a reaccionar y su amígdala va a accionar. Yo puedo estar triste, yo puedo estar mal, y usted va a cambiar, usted va a reaccionar a esas cosas. El miedo justamente es accionado por esta parte del cerebro. Y esta parte del cerebro manda una señal a glándulas suprarrenales que están sobre los riñones y donde se activa la adrenalina. La adrenalina, ¿qué es lo que hace? Acelera el corazón, el ritmo cardíaco. ¿Qué afecta esto? Activa el cortisol. El cortisol genera un estado de alerta que empieza a ¿qué cosa? A aumentar la cantidad de azúcar en sangre. ¿Para qué? Para que en caso de que yo tenga que salir corriendo o tenga que saltar un muro, mi cuerpo reaccione. ¿No se ha dado cuenta cuando dice, ¡ay, tenía tanto miedo que yo no sé cómo salté esa cosa! Algunos por ahí lo persiguieron los perros. Pero aquí pasan cosas, ¿me entiendes? Pero así es como funciona. Así es como se acciona. Entonces es interesante cómo nuestro cuerpo reacciona frente a situaciones de miedo. Por eso ahí vienen las fobias, porque fueron miedos que a lo mejor en una etapa de la vida nosotros adquirimos y que no fueron tratadas. Un acto traumático, por ejemplo, algo que a mí no sé, ¿se han dado cuenta cuando los niños? ¡Una araña! Y la mamá, tremendo grito sobre el niño, y el niño ve un bichito que camina, y el niño en su desconocimiento puede jugar hasta con la araña. Pero cuando le traspasamos esa sensación y el niño ve el rostro de la mamá, ¿qué pasa? Reacciona el niño y ve la araña y la mamá. Cuando la mamá es un lugar de protección para el niño, pero ve a la mamá así y ve la araña y se traspasa algo. ¿Se da cuenta? Y esto queda aquí grabado. Entonces queda ahí inscrito, ahí en la mente. ¿Y qué pasa? Después el niño ve una araña y quizás de esta araña que no hace nada. Una araña tigre. Y más encima se llama tigre. Y sale corriendo la persona de ahí. Esas son reacciones de nuestro cuerpo y cómo nuestro cerebro va procesando la información. Van pasando cosas. Ahora, la respuesta al miedo comienza en una región del cerebro, como decía, en la amígdala, genera una reacción en las glándulas suprarrenales, se acciona la adrenalina, el cortisol, y empieza así a afectar muchas partes del cuerpo. Ahora, yo quiero llevarlo al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 9 al 14. Dice,
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase, o sea, probara, o sea, tuviera la oportunidad de experimentar la muerte. ¿Pero para qué? Por todos nosotros. Dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire qué hermoso es Cristo. A pesar de cómo somos. Entonces, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por temor a qué cosa? A la muerte. Y esto le da un sentido tan especial, volviendo a lo que decía recién. La solución es Cristo. ¿Sabe cuáles son el principal miedo y por qué surgen los miedos? Por temor a la muerte. Porque si alguien ve una araña, no se quiere morir de una picada, no quiere perder una parte de su cuerpo. Si hay gente que ve un terremoto, no quiere que le aplaste una estructura, por ejemplo. Entonces, por eso hace una mención tan especial acá cuando dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque a través de ese imperio él gobernaba. Dice en el versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, esa misma muerte lo hacía, ese mismo temor a la muerte lo hacía siervos del diablo. O esclavos de él. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado realmente? Es que el enemigo ha usado este factor de tomar el control de las cosas, inculcando el miedo a la muerte, al morir, al decir, no, es que hasta aquí nomás, es que yo voy a quedarme ahí nomás, es que mi vida ya no va a ser, no va a tener más sentido. Y empiezan a entrar cosas tras cosas. Pero aquí el joystick, aquí el mando de control es precisamente eso. Que el hombre, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué se acciona? Por eso explicaba el término en cómo nuestro cuerpo se prepara, cómo reacciona frente al miedo. Porque es un modo automático, con el único fin de no perder la vida. Para eso se activa así. Ahora la gente que está en un estrés, porque definitivamente el estrés no es que las personas padezcan estrés, tienen un trastorno de ansiedad, tienen un trastorno X, pero el estrés finalmente es un causal, porque en el fondo nosotros el estrés es parte de nuestras vidas, hermanos. Si yo escucho la leche que está sonando o la leche que empezó a hervir, ¡oh, la leche! ¡Pum! Corro y salto y cierro la perilla. Perdón, no puedo ocupar el microondas, yo no me uso cocina nomás. Pero ese acto es el que a usted le permite, o sea,
Siempre va a haber estrés, pues, hermano, si el estrés es normal. El problema es que cuando ese estrés se queda y se hace prolongado y los niveles de cortisol están siempre presentes, por eso el exceso de azúcar en sangre, por eso empieza a afectar muchas cosas en el cuerpo, hermano, empieza a afectar la vida, hay muchas cosas que empiezan ahí a tocar, porque está siempre presente eso, estoy nervioso, estoy acá, ay no, ahí estoy... ¿Sabe qué? Que hay algo que a mí me cuesta estar quieto. Tengo que estar ocupado en algo, no puedo estar... Me cuesta. Yo le agradezco a mi esposa por la paciencia que me ha tenido, porque me ama mucho ella, por muchas razones, porque la verdad, una vez yo le decía, me gustaría ser pasivo como tal persona, pero la verdad es que no es mi diseño. Pero hubo un tiempo en que yo no ordené bien esa parte y sí tuve un cuadro fuerte de estrés, lo experimenté. Y estuve con tratamiento, estuve bien complicado. Tenía como 10 años menos, más o menos, cuando me dio ese cuadro fuerte. Y claramente sí, fue tanto en los niveles de estrés que ya llegué a un colapso. Pero es normal, porque no está bien que su cuerpo esté siempre ahí, porque es como es como un switch, es como un switch que tiene que accionarse, pero después cerrarse. Pero no estar ahí abierto todo el rato y andar siempre ansioso. Por eso dice la palabra, en nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de mí con acción de gracias. Entonces no debemos estar afanados. Hay cosas que sí vamos a poder nosotros, pero hay cosas que hay que dejarla, hermano. Hay que dejarla. Y hay que dejarla y gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos en quien depositar esas cargas. Y no dejemos que aquel que creía tener el control, haciendo muchos ciertos esclavos, subyugados, tenga ese control. Porque por algo Cristo venció la muerte. Para demostrarle a ese mismo que Él es el Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre. Volviendo a estos conceptos del miedo, yo quiero que veamos algunos. Vamos a ver solamente dos, pero creo que son bases de muchos. Porque como decía, hay muchas subdivisiones de esto, o sea, todo es como un dominó, efecto dominó. Cae una pieza y empieza a botar más y empieza hacia el lado. Pero voy a abordar algunas que tienen alto sentido. Y quiero citar 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 al 11. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué cosa? Gran miedo. Gran miedo. Bueno, esto la verdad es que es súper importante porque aquí estamos hablando de un ejército de renombre. No era cualquier ejército. Era el ejército de Israel. Pero ¿qué pasó? Bastó que un hombre grande, fuerte, un paladín, como lo nombra acá en esta porción, se levantara y echara voces y vociferara y ostentara ciertas cualidades de batalla que llevó finalmente a todos a reducirlos a nada. Porque finalmente el ejército podría haber dicho, no vamos a pelear uno, vamos a ir todos a pelear. Y punto. Y el ejército te va a derribar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el enemigo en este caso? Los expuso
y los puso en el centro, dejándolos frágiles, haciéndolos ver solo uno. O sea, ¿qué hizo? Sesgó, cerró la posibilidad de ver del tremendo poderío que tenían como ejército, llevándolo solamente al campo que el enemigo quería llevarnos. Yo soy grande y uno de ustedes tiene que venir. ¿Por qué no hicieron lo contrario? Primero escucharon la voz del enemigo. Eso es necesario que tengamos claro. Escucharon la voz del enemigo. Lo segundo, entraron al campo que el enemigo quería llevarlos, al área que él quería tomar el control. Porque lo más probable es que era un hombre sobresaliente, y lo dice la Escritura, era un hombre que se notaba a distancia, sobresalía del resto. Pero lo más importante es que tuvieron todo gran miedo. Y aquí justamente nosotros vemos un caso de un trastorno de pánico colectivo, podríamos decir. Pero aquí no había nadie que le hiciera frente. Todos temían. Pero ¿qué pasó? Llegó un muchacho que había sido mandado por su papá a dejarle justamente una ración de alimento a unos pocos soldados, a sus hermanos mayores. Y cuando él llega al campamento y escucha a este gigante, dice: ¿y quién se cree este filisteo incircunciso para llamar de esta manera al ejército del Dios viviente? Ustedes leen esta porción, de verdad, es una capacidad que él tenía. Recordemos que él había dejado el servicio con Saúl para ir a servir las ovejas de su padre. ¿Y qué hacía él? Él mantenía en calma a Saúl, pero Saúl no lo reconoció. Bueno, no dice eso ahí la Escritura, pero ahí al parecer no logra darse cuenta quién es ese muchacho que estaba ahí. ¿Y qué pasó? Que él no veía como este resto. Y no estaba tan equipado como ellos. Pero sí él sabía algo. Y cuando él dice, ya, ¿y qué le van a dar al hombre? Y empezó porque escuchó que, no, y al hombre que vencía al gigante, el rey le va a dar riqueza, va a eximir a la casa de su padre de impuestos y le va a dar a su hija. ¿En serio? Y empezó a preguntar él. Y preguntaba. Y cuando llega donde el rey le presenta la situación y dice, oye, este es un hombre, tú eres solo un muchacho, este es un hombre ya de batalla, maduro. Desde su juventud él ha sido preparado en guerra. ¿Qué ocurre acá? Que el muchacho le responde, fuese león, fuese oso, en el versículo 36 más adelante lo van a ver. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo. ¿Y qué pasó? Esto es maravilloso, hermano. Esto es maravilloso. Y por eso yo creo que es necesario que nosotros tampoco dejemos de lado de cómo Dios nos ha tratado en la vida, cómo hemos sido tratados. Hay cosas que están en nosotros, sí hay temores, sí es cierto. Van a haber ciertos temores, hay temores superados, hay otros que están medio superados y otros que a lo mejor no hemos superado. Pero lo importante es que Dios también en el proceso nos ha dotado. Ha tratado tu vida. Entonces, es precisamente con aquello que tú vas a vencer esos gigantes que se levanten delante de ti. Porque el listado que muestra ahí es para que es un gigante que tiene atemorizado a mucha gente. Hay gente que está mal, no lo ha pasado bien. Y si uno no lo vive, hermano, es muy difícil comprender a una persona que padece de alguna de estas situaciones. Por eso yo agradecía a la hermana por compartir quizás estos testimonios, ¿cierto? Porque realmente es algo que somete. Hermana. Yo quería contarle algo. Lo que pasa es que cuando usted leía esto y hacía la analogía de lo de Samuel, o sea, de Samuel, lo que estábamos leyendo recién, me recordaba de crisis que he tenido yo,
y de la situación de que decía la palabra. Lo que pasa que en este caso cuando David le recordó la palabra a Saúl, lo dejó ir. Entonces muchas veces nosotros cuando estamos turbados y estamos en esa crisis, con mucho miedo, muchas veces tenemos que ser valientes y declarar. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos cegados por el miedo. Pero hay gente que está alrededor de nosotros que nosotros podemos como pedir ayuda, seguro, como sincerarnos, ¿sabes que me está pasando esto? Y muchas veces esas mismas personas te traen a la palabra porque tienen más luz en esos momentos. Entonces, es lo que pasó en este caso, que David trajo luz a Saúl con lo que le dijo, y ahí sí lo dejaron ir. Porque contra lo que estaba diciendo David, no podía rechazar a Saúl porque le estaba diciendo con la palabra. Él estaba confrontando con la palabra, y es lo mismo que uno necesita cuando está en esa crisis, ser confrontada con la palabra, pero no confrontada, sino que la palabra quede puesta delante de uno, porque en esos momentos a uno se le olvida que Dios es Dios sanador, que Dios es protector, que Dios está contigo, se te olvida, porque está en un miedo, en una crisis. Pero también no sé si será valiente o desesperación en ese momento, porque uno sabe que tiene Dios, pero es una desesperación de que esto no me puede estar pasando en mí y pedir auxilio. Así es. Mira qué interesante, hermano. Hermano, yo creo que lo que dice la hermana es súper asertivo, porque yo trabajo con adultos mayores y veo cómo son personas que a través de los años se guardaron cosas. De hecho, actualmente tengo una alumna que nos confesó que tiene intentos de suicidio, ya un adulto mayor, que puede ser mi abuela, y me dio mucha pena porque ella empezó a abrir su corazón con nosotros y nos dimos cuenta de qué tan dañada está. Pero nosotros tenemos a Cristo, y no solo tenemos a Cristo, tenemos a la iglesia, tenemos a nuestros pastores. Yo con mi ansiedad, yo aprendí a soltarlo, a decir, incluso a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Tengo una crisis de ansiedad, y él sabe qué palabras decir, cómo actuar, cómo decir, amor, tranquila, Dios está contigo, o acudir a los pastores, acudir a un hermano maduro en la fe. Yo creo que eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, apoyarse los unos con nosotros. Y lo que decía la hermana es súper importante, porque cuando te cegas al miedo, pierdes la mirada en Cristo, que es lo que hizo el pueblo de Israel acá. Perdió la mirada de Cristo y se enfocó en el miedo y en vio el gigante. Pero en este caso vemos que no es así, que Dios es más grande que un gigante. Entonces cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo, el enemigo viene a atacar, que fue lo que pasó con Eva. Yo pienso que el miedo entró cuando Eva se dio cuenta, hice algo y escuché la voz de Dios y se escondió. Yo creo que ahí fue el primer acto de miedo que el ser humano experimentó, y que lastimosamente desde la caída del hombre eso está. Pero va en cómo nosotros también como iglesia entendemos la palabra, cómo la enfrentamos con la palabra. Sí. Mire, y esto es tan necesario como usted dice, la comunión, porque David, bueno, yo creo que muchos lo saben, David era el hermano menor. Cuando vino Saúl a ungir a uno de los hijos de Isaí, y seguro que no tenía su hijo, sí, tengo uno, el más chico, está ya cuidando ovejas. Ese era David. Y David tenía tremendos logros. Punto uno, hacía una tarea importante que era principal para la familia, porque de su trabajo dependía toda la familia, si lo miramos desde otro punto de vista. Si él hacía bien su trabajo, la oveja fructificaba, ¿cierto? Era beneficioso, era el sustento quizás. Pero él no lo sabía, lo hacía nomás. Y finalmente estaba matando osos, leones, ¿y cuánto más? ¿Y cuánto estaba teniendo a Dios él? ¿Cuánto tenía él de Dios? Pero David se hubiese quedado solo, esa bendición se pierde. Si él no va justamente a servir, miren qué interesante, no va a servir donde estaba reunido el ejército de Dios Altísimo. ¿Captó, no? Si él no va a servir donde está el ejército reunido de Dios Altísimo, él no hubiese podido ser usado. Y segundo, si los otros no le daban la venia, o el rey no le daba la venia, o si en este caso no prestaban atención a lo que David tenía que hacer ese día,
Es necesaria la comunión, hermano. Amén. Hay algo que se tiene que dar aquí en medio nuestro que es precisamente eso, el orar los unos con los otros. Pero qué importante es saber por qué orar. Porque la oración del eficaz puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero cuando habla de eficacia, habla de algo certero. ¿Se entiende? Entonces, es bueno que nosotros valoremos esto de la iglesia. Tengamos una mirada mayor. Porque hasta psicológicamente es bueno que usted sociabilice. ¿Me entiende? Pero qué mejor que con lo suyo. Mayormente lo espiritual, hermano, lo que acontece acá. Por eso si usted está pensando, voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, si usted piensa así, como que voy porque voy, estoy porque estoy, claramente sí, pues se va a venir abajo. Pero si usted entiende los propósitos de estar hoy día acá reunidos, hermano, es potente, es grande. Necesitamos, hermano, estar reunidos. Bueno, continuando un poco con esto, aquí podemos ver algo interesante de cómo el pánico es frenado precisamente porque Dios está ahí. Dios se hace presente en ese lugar. Porque si bien David agarró una piedrita con una onda solamente con la ayuda de Dios, la pudo hacer. Ustedes lo van a descubrir ahí cuando lean ese texto. Esta porción es bastante interesante. Porque, hermano, ¿será que este ejército también tuvo miedo porque no vieron a Dios ahí? Porque quizás lo tomaron por su fuerza, ¿me entiendes? Y ellos vieron que el gigante era mayor o que, digamos, lo que se venía en contra de ellos era mayor y tuvieron miedo. Ahora David, yo lo estaba leyendo acá, y dice, cuando le habla a este gigante, no sé dónde, pero dice que dice, yo voy a ti como en el nombre del Señor, sí. ¿Me entiendes? Eso es como lo que dice, o sea, no era él, sí. Porque en un momento dice, cuando dice Saúl, yo he matado a leones, ¿me entiendes? Sí, no, él dice eso, dice, claro. Yo vengo en el nombre del Dios Altísimo, hay una porción que lo dice ahí, sí. Pero él nos dice, vengo por mi propio nombre. Aquí dice, ahí está. Dice, en el 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos. ¿Me entiendes? Pero esa seguridad de él. Ahí está. Entonces, por eso decía, que Dios que hizo huir este pánico, es precisamente eso, la presencia de Dios. Hay otro caso también acá que es necesario analizar, que está en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 4 al 10. Y esta porción del versículo 18 es el caso de Elías, ¿cierto? Y mire qué interesante, porque, mire, por eso, hermano, mire, cuando la palabra dice, el que cree estar bien, mire que no caiga. Esa parte es tan buena, porque David precisamente, mire lo que hizo. Y cantaban cánticos del pueblo, ¿cierto?, en honor a David, y que Saúl en algún momento está, bueno, ahí empezó su celo y toda la persecución que ejerció, pero David fue uno de los hombres que pasó más cuadros de depresión después, gobernando Israel, o antes de gobernar Israel incluso. Escribió el Salmo 42, el Salmo 43, se los dejo ahí como tarea. Salmo 42, Salmo 43, cuando nosotros estamos en procesos de enfrentar la depresión. David hace mención en estos procesos y cómo él libra estas batallas. Pero aquí pasa el caso de un Elías. Un Elías que... Wow, yo creo que Elías es muy grande. Pero Elías enfrentó a todos los inconversos que ya no estaban creyendo en Dios. Y le dijo, vengan, pato. Y hizo descender fuego del cielo, hermano, haciendo reconocer a todo el pueblo que Dios estaba ahí, y le cortó la cabeza a cientos de profetas de Baal.
de un demonio que estaba ahí gobernando ese lugar y que traía sequía sobre el pueblo y la nación. Entonces, mire lo que aconteció. Por eso, hermano, mire, hoy día, a lo mejor hoy día puedo estar entregando esta enseñanza, pero quizá el día de mañana también puedo padecer esto. Quizá a lo mejor usted ha bendecido a alguien, ha alentado a alguien, pero el día de mañana también puede verse enfrentado a otra situación. Y por eso es que necesitamos de la iglesia, necesitamos de la comunión. Porque siendo David, tremendo acto que él hizo de fe, lo que fue capaz de hacer, también pasó depresión. Pero aquí el caso de Elías. Y dice en el capítulo... Primera de Reyes. ¿Tener el control? Ahí está, Primera de Reyes 18, 4 al 10 dice. Y esto fue algo que acontece una vez que Jezabel se entera de lo que Elías había hecho. Porque no fue menor lo que hizo. Y dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando, ¿qué cosa? Morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come. Entonces se miró, y he aquí, a su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió, y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan, ¿para qué cosa? Para quitarme la vida. Y nuevamente vuelve a operar ese dominio. Yo no estoy diciendo con esto sea irresponsable con su vida, hermano. No, todo lo contrario. Ocúpese, no preocupe, ocúpese en cuidar su vida. Ocúpese en dar un buen uso a su vida. Ocúpese en eso. No, Primera de Reyes 19. Yo me equivoqué. El 18 es donde menciona a los profetas de Baal. El 19. ¿Ahí sí? Ya, los versículos también, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que efectivamente sí había un sentimiento. Imagínense, siendo Elías quiso caer fuego del cielo, hermano. ¿Habrá estado él exento de esto? Por eso digo, hermano, hay que ser cuidadoso. Si usted nota a su hermano mal, aliéntelo, anímelo, fortalézcalo en el Señor. No lo fortalezca usted, fortalézcalo en el Señor. Y usted, hermano, si está padeciendo esto, no espere que alguien venga y lo fortalezca. Fortalézcase en el Señor. Y en el poder de su. Aleluya. Entonces, aquí nuevamente un cuadro depresivo que nosotros vemos, pero asociado precisamente a esto, porque Jezabel no lo quería para felicitarlo por lo que había hecho. Él quería hacerle lo mismo que le había hecho los profetas de Baal. Así lo menciona.
Entonces, aquí nuevamente este cuadro toca esa parte. Y como decía en un principio, la depresión es algo que parte silenciosamente. No es algo que se da de un día para otro. Ahora, la palabra también nos dice que debemos profetizar sobre nuestros problemas, tenemos que declarar, orar por los enfermos. Estas son enfermedades mentales, hermano. Por eso decía, tenemos que reconocerlas, tenemos que entregarlas delante del Señor, porque si yo no reconozco que tengo este padecimiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo pido ayuda, como decía la hermana, si no digo, esto tengo? Ayúdeme a orar. Y qué importante que el resto de nosotros estemos aptos para poder recibir la atención de la hermana y poder orar por ella. Porque si yo nunca me tomo en serio el Evangelio, ¿quién va a pedirme ayuda? Por eso es necesario que todos vamos creciendo, hermano. No es solamente sentarme y ver que unos crezcan y yo me quedo ahí. Tenemos que todos crecer en sabiduría, en gracia delante de Dios. Porque, mire, hay algo precioso que Dios hace, es que Él nos ha dado su Santo Espíritu y nos ha dado poder a través de su Santo Espíritu. Pero también nosotros, si nuestra mente, vuelvo a decir, está inclinada a las cosas de la carne, vamos a ser seres en la carne. Pero si volcamos nuestra mente, la volvemos a enderecer, volvemos a reconocer delante de Dios que nos cuestan ciertas cosas y nos inclinamos a las cosas espirituales, hermanos, todos podemos ser usados. Para gloria de Él, hermana. El poder de la mente en nosotros es fuerte, es súper fuerte, como el control que llega a tener, no solamente como en algo interno, sino también en algo externo. Yo recuerdo una clase que me hicieron y me contaron una historia que me quedó muy marcada. Y trataba de un científico que quiso hacer un experimento del poder que tenía la mente en el cuerpo humano. Y él dice que fue a una cárcel de alta seguridad, y pidió permiso para hacer un experimento y les dijo que iba a hacer como algo de quitar la sangre del cuerpo para ver como cuánto el cuerpo duraba, o sea, sin eso, y dejarlo como hasta cero, así, sin sangre. Y dijo que un reo se ofreció para esto porque aparte tenía cadena perpetua, entonces él iba a morir de todo modo y se ofreció para este experimento. Y dice que este médico, este científico, lo llevó a una sala, lo puso en una camilla y preparó el ambiente para hacerle creer a este reo que él estaba quitando la sangre de su cuerpo. Le colocó una intravenosa, colocó un gotero y ambientó todo. Colocó el sonido y dice que este reo, a través de las horas, empezó a sentirse cansado, debilitado. Después empezó a sentir como todos estos signos de que verdaderamente a él le estaban quitando toda la sangre, y llegó al punto de que su corazón se paró y se murió. Y yo meditaba en eso y el poder que tiene la mente sobre nosotros, porque verdaderamente muchas veces el enemigo viene a nosotros, a nuestra vida, y nos dice cosas y nos ambienta para hacernos creer que verdaderamente nosotros estamos mal. Empieza a irte a poco, a decirte, mira la condición en la que estás, mira que nuevamente estás haciendo esto, mira nuevamente estás cayendo, tú no estás en una condición apta para esto, no sé, todavía esto está en ti, y empieza a hablarte de tal manera y a condicionarte, porque presenta las situaciones en las que uno se ve verdaderamente no funciona, no sirvo para esto, y te llega a hacer caer de tal manera que tú empiezas a apagarte. Y se ve en todo en nosotros. Y yo meditaba en esto porque verdaderamente es el poder que tiene la mente. Y si uno deja entrar ese pensamiento y agrandarse y crecer en nuestra vida, puede ser muchas veces la pérdida de esa vida. Diablo acusador. Ese es el significado. Y esas acusaciones son las que finalmente muchas veces nos llevan a entrar nuevamente al juego del enemigo.
a entrar a las palabras del paladín y entrar a jugar su juego. ¿Qué nos dice el enemigo cuando vocifera en nuestro oído? Nos dice que nosotros somos inmerecedores del perdón de Dios. Y por eso no nos arrepentimos delante de Él. Y por eso no entregamos carga, por eso no reconocemos nuestros pecados. O muchas veces nos hace pensar de que ese pecado no es malo, porque sabe Él que está perdido cuando nosotros lo hacemos. Sabe Él que ya nos soltó, porque lo que lo mantenía controlándonos ya no tiene dónde tomarse. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros vamos viendo esto, hombres de Dios tremendos que no perdieron, y muchos más, hermanos, hay muchos más. Yo solamente quiero hacer mención a esto. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a las alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Afecta todo eso, la actividad y el pensamiento. Y los pensamientos, ¿se dan cuenta de lo que hablamos otra vez? Suponen una de las patologías más frecuentes en la atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Eso es lo que genera la depresión. Hay gente que es muy buena profesionalmente o en una determinada actividad, pero ha pasado en hogares. La mamá, la dueña de casa, un cuadro depresivo y cae en este cuadro y resulta que ella queda incapacitada de poder hacer todas las cosas en la casa. O de salir a buscar sustento cuando es el caso de las que tienen que hacer la doble labor. Entonces, estas cosas es necesario que nosotros vamos entendiéndolas. Porque me acuerdo la semana pasada yo partí diciendo un testimonio de alguien que había tenido la posibilidad de salir en sueño y llegar como a una junta donde habían diferentes brujos reunidos y uno de ellos decía, yo tengo algo para destruir a la humanidad, se llama depresión. Y esa persona volvió y tuvo eso y Dios le mostraba eso para que pudiese ver de qué manera orar en eso lo que ya se encontraba. Entonces, hay algunos síntomas que están presentes en la depresión. Tristeza patológica, o sea, se transforma en una tristeza muchas veces endógena, no sé si han escuchado eso, que son procesos químicos que cambian y que ya dejan de generarse las hormonas del placer, que uno lo llevan a estados anímicos altos o de felicidad, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado. A veces sin hacer tanto está cansado, está con desánimo, sentimientos de culpa o de incapacidad, irritabilidad, una persona irritable, una persona enojona. A veces hay personas que se escudan y están en un cuadro depresivo y se esconden detrás del mal genio. Son como cortos, así como enojados, pero hay un dolor en su corazón, en esa persona, y por eso es así. Y a veces nosotros tendemos a esa gente como a alejarnos más. Este enojón. Y se aleja más cuando nosotros más tenemos que llegar a esa gente. Pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Pensamientos de muerte o suicida. Esos son síntomas de depresión. Y como les decía en un principio, es importante que los conozcamos para que pidamos la ayuda, hermano. Como decía la hermana, de hablar, de decir. Miren, yo he escuchado personas decir, no, yo no voy al psicólogo, porque el psicólogo. De hecho, yo mismo fui cuestionado en muchas situaciones. ¿Por qué estudiar psicología? Porque entra en nosotros también una rigidez dentro de lo religioso, que es imposible pensar de que alguien que estudie la mente puede ser cristiano. Y ahora entendemos que no, que sí es necesario a veces conocer la mente. Porque es por la mente que finalmente nosotros vamos a ser salvos o vamos a estar condenados. Dependiendo de donde se entene. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Pero a veces la religiosidad no nos deja ver esas cosas. Y si usted tiene un resfrío, tiene que ir al bronco-pulmonar. Y si usted tiene un problema a los huesos, tiene que ir, o a los músculos, tiene que ir al kinesiólogo. Si usted tiene problemas al oído, tiene que ir al otorrino. Si usted tiene problemas de este tipo, vaya al psicólogo. Pero yo le puedo decir que en cualquiera de estas especialidades
Debo decirlo, hermano. Si usted suelta a Dios, está perdido. Porque eso no lo es todo. Eso, pensémoslo así. Es algo complementario. La solución es Cristo. La solución está en Dios. Eso lo afirmo. Lo afirmo, hermano. Porque incluso más leyendo de esto, hay tratamientos. Sí, hay tratamientos. La misma hermana lo dijo recién. Pero la literatura lo dice. Hay tratamientos que ayudan a disminuir ciertos síntomas. Pero hay gente que va a ser de por vida el uso de medicamentos. Y hay personas que apuntan para allá. Pero cuando dejamos que Dios haga la tarea, no me lo han contado, yo lo he visto. Y trastornos fuertes, hermano, al borde de la muerte, trastornos fuertes de alimenticios. Tema gente en los huesos, hermano. Y ahí se meten otro tipo de cosas. Entonces, es necesario que usted se trate. Pero nunca deje a Dios. Perdón, hermano. Incluso estando sano, hermano. Porque muchos se enferman para buscar a Dios, ¿o no? O esperan estar enfermos para buscar a Dios, ¿no? En todo tiempo. Siempre Dios. Hermano. Creo que tiene que ver mucho con lo que se predicó de la incapacidad de la tolerancia al dolor. Porque para enfrentar estas cosas, estos miedos, estas traumas, causa dolor. Entonces tenéis que llegar a ese dolor para poder enfrentarlo. Pero muchas veces, por eso se sigue con la misma patología y se sigue con el medicamento porque es un adormecedor. Y el dolor que provoca cada cosa es porque provoca miedo, pero al mismo tiempo provoca dolor. Y automáticamente se me vino, cuando usted decía eso, se me vino cuando dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. Y la templanza es algo tan potente, hermano, porque el temple, y yo sé que muchos lo saben, pero el temple define la calidad de un metal. Si usted tiene un chuzo, una pala, una picota, y usted le da duro contra la roca, si tiene un buen temple, va a romper la roca. Pero si tiene un mal temple, se va a quebrar. Esa herramienta se va a quebrar. Y los que han trabajado con herramientas manuales saben que hay mucha diferencia entre una y la otra. Bueno, es el temple. Por eso que a veces a lo mejor más de alguien ha dicho que yo no he pasado cosas fuertes. Sí, pero no es necesario que las pase. Dios te ha dotado de temple, de templanza. Mas el fruto del Espíritu es templanza. Enfrentar el dolor. Nos ayuda a enfrentar el dolor, hermano. Porque el dolor es parte de la vida. Y como decía el pastor, parte del día en que nacimos. De ahí parte. Es un dolor incluso para el bebé hacer esto. Y que entre aire a los pulmones. Hay un umbral de dolor ahí que se da. Porque todo le estaba metabolizado al bebé. Antes la guatita, todo ahí venía el oxígeno, pero ahí tiene que, ya no son los pulmones vírgenes. Algunos siguen con pulmones, no. Pero ahí está el dicho de algunos de los pulmones vírgenes, ¿cierto? Pero ya el bebé apenas nace, ya ocupa sus pulmones. Y los pulmones ya trabajan. Y ahí ya tiene que procesar su propio oxígeno. Pero hermano, por eso quiero que aprendamos de esto. ¿Qué es lo que tuvieron en común? Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué le dijo el Señor o el ángel de Dios a Gedeón? Varón valiente y forzado, el Señor está contigo. Solamente le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. David, vimos la proeza de David, lo que fue capaz de hacer David. Sabemos lo que hizo Jesús. En el momento de encontrarse frente a lo que el Señor le estaba mostrando, o Dios le estaba a su Padre, el Padre le estaba mostrando a Jesús, llegó a sudar gotas de sangre del nivel de estrés que él se vio enfrentado al momento de entrar a lo previo que se venía en la muerte de cruz. ¿Saben qué es lo que tenían en común ellos? Y por eso quiero que se lleven esta porción de la Escritura. Lo que dice justamente un hombre que padeció, Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación,
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que, ¿qué cosa? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es necesario, hermano, que tengamos presente esta declaración. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso que yo no le digo a usted no tenga miedo. No tenga miedo, ¿no? El que llegue a decir es Cristo. No tenga miedo. Eso fue lo que Él dijo. No teman. Yo he vencido al mundo. Y eso es necesario que nosotros lo tengamos presente. Hay temor en nosotros, deben ser tratados, deben ser superados, pero deben ser entregados y dejar que Él trabaje. Esta es nuestra vida. Esto es lo que hoy día tenemos. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que hoy tenemos, por lo que hoy día somos, hermanos. Lo que irá a venir o lo que debiera venir, eso ya no es motivo de no buscar a Cristo, de no buscar a nuestro Padre Celestial. Por eso le animo, amado hermano. Y le bendigo también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.